Baishapa, Ñandeyara Tapendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con lectura comprensiva, hoy les traigo Mombe Una Cuentos. Quiero que me atiendan. Mombe Una significa cuentos, concepto. Hae Mombe U Oñei Kumbu Pua Eva. Mbuku Ha Opabamba E Ñaimo A Ubape. ¿Qué significa o qué es cuento? Es un relato que se caracteriza por su sencillez, brevedad y su final inesperado. Coarape PM, como ñera, les traigo esta lectura que se llama Opurajeiva Ha Oyepopeteva. Opurajeiva, el que canta, Oyepopeteva, el que aplaude. Petein yeu kai once tembi ureka. Un día el monito salió en busca de comida. Oiko cuevo ka aguire oyuju karayape. Cuando estaba en el bosque le encontró al otro mono aullador o macaco. Haoporandú y le preguntó: ¿qué estás haciendo por aquí, hermano? Le contesta: Japeina, aguapu apura hei aina heikaraya. Estoy sentado y cantando, contestó el mono. Hande baereyapo, ¿y vos qué haces? Ajeka aikoni tembi umi ambotabu hanwa vare ape ombohovaikai. Contestó el mono diciéndole que estoy buscando para mi comida para engañar al hambre o a mi estómago. Y por aupeba, está muy bien, le dice. Anga reyujuro kena eyumi yebuko arupi yapura hei heikaraya. El mono más grande le dice al más chiquitito: cuando encuentres esa comida, venís otra vez junto a mí para cantar, le dice. ¿Qué le contesta? Maeraiko hei oyerebo kai. Se da la vuelta el monito y le dice: ¿para qué? Deni core pura hei ponabuinaño. Vos cantás muy bien solo, le dice. Tovente nacheta guapu takaru harepura hei pavo tapu a tayepopete. ¿Por qué yo no me siento a comer mi comida y al cantar todo vos yo me levanto y te aplaudo? Le dice el monito. De este cuento yo quiero hoy enseñar Ipupe Yayuju. En el mismo distinguimos. Número 1, Ñepurumbu. Ñepurumbu es la introducción, concepto. Oye shaukajape, mbae oiko, taba, tenda, ara, jamaba, mabapa. ¿Qué significa Ñepurumbu o introducción? Donde se presentan los sucesos, el lugar, el tiempo y los personajes. El número 2, Mombe un nudo, significa Mbae, mbaepa, oiko, hamba eishaitepa. ¿Qué significa nudo? Es el desarrollo del conflicto. Y la número 3, Mombe upaja, que viene a ser el desenlace. Mbaeishapa opa, como Mombe una, significa el desenlace. Es la resolución del conflicto planteado. Y eso vamos a observar acá. Dice en la introducción de quiénes, en dónde. En este caso, Caí, el más chiquitito, Carayá, el mono aullador, macaco, ¿en dónde? En el bosque. Hasta ahí sería entonces la introducción. Luego sería ya el nudo, cuando empiezan a hablar entre ellos. Hasta acá es el nudo. Y por supuesto, el último párrafo, es el desenlace.
¿Cuántos párrafos tenemos? 1, 2, 3 párrafos. Utilizando este Mombeuna les traje 3 ejercicios. Ajai ambue Mombeupaja. Voy a extraer el final diferente de este texto. ¿Cómo terminó este texto? Este texto terminó cuando el monito le dijo, ¿para qué yo voy a venir si vos cantás bien solo? Porque yo no me siento y al cantar todo vos, yo te aplaudo. Así le dijo. Entonces, el final diferente sería este. Va erepico dayahayo ñondive. ¿Por qué no nos vamos juntos? ¿Por qué no nos vamos juntos a buscar para nuestra comida? Y después cantamos juntos. Este sería el final diferente que hacen los alumnos cuando el profesor le pide. Voy a extraer del texto. A mocoy ñeeriregua y ñeepejeteiva. Posposiciones monosilábicas. Tenemos cara ya y la posposición monosilábica es P, que va unida a la raíz. Y el otro es vare A, P. P es la posposición monosilábica también que va unida a la raíz. La A, irunduñe teba. Voy a extraer 4 verbos del Mombeuna. Once, que es salir. Oporandú, preguntar. Yapurahei, cantar. Hei, decir. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.